Prosiguiendo con la exposición, en el punto 3 tenemos la instrumentación básica para la estimación del flujo de agua y calor en las zonas badosa, zona no saturada, ¿no? De método poroso. Tenemos como, bueno, la intención con estos breves apuntes está más allá de la descripción de cada transductor, ¿no? En comentar aspectos interesantes a tener en cuenta para su manipulación, ¿no? Se profundizará algo más lo referente a la medida del contenido del agua en el suelo. Al hablar de transductores, hacemos referencia a aparatos electrónicos que, por ejemplo, que incluyen elementos sensibles, ¿no? A determinados estímulos externos, de manera que los cambios en las propiedades de tales elementos, por ejemplo, reaccionando a una variación de la temperatura del medio en el que se está imbuido, ¿no? Pueden ser traducidos como cambios en las propiedades de circuitos eléctricos relacionados estos, con ellos también los cambios de la resistencia, ¿no? Esta técnica facilita la autonomía en la medida física y también un almacenamiento en formato digital de los datos medidos, ¿no? En el 3.1 tenemos las medidas de parámetros termohidráulicos en el suelo. Eh, el registro automatizado de temperaturas. Esto, lo normal de esto, lo normal es hincarlos, ¿no? Directamente al suelo o al contrario de lo que ocurre con otros tipos de sondas, ¿no? La razón es que generalmente podemos suponer que un equipo o un equilibrio térmico entre la sonda y todo el medio físico externo, ya sea la fase sólida, la fase líquida o fase gaseosa, pase a este tipo de estudios, ¿no? Los gradientes térmicos son mucho más elevados cerca de la interfase suelo-atmosférica que al avanzar en profundidad. Así cabe notar que en un perfil de termorresistores han de distar entre pocos centímetros junto a la superficie e ir aumentando una distancia en el avance en profundidad, ¿no? Por ejemplo, en la imagen vemos ejemplo de ubicación de sondas de temperatura y registro típico durante 6 meses, periodo transcurrido entre agosto del 2003 y enero 2004, estación Cueva de la Mora, península ibérica, ¿no? Mm, Tenemos como la medida de la saturación matrical, ¿no? Como la medida de la saturación matrical, el potencial hidráulica total del agua con un medio poroso constante, ¿no? El medio poroso consta mm, de varios puntos eh, que contienen, ¿no? Como un componente gravitacional o proporcional a las diferencias de alturas respecto a un plano tomado de referencia, ¿no? También está el potencial matrical, que incluye tanto los efectos de absorción como los de capilaridad de la fase sólida.
Y de la fase líquida, el potencial de presión neumática, esto es resultado de una presión externa ejercida por el gas sobre la fase líquida, ¿no? El potencial osmótico, debido a la presencia de solutos en el agua, ¿no? Y el potencial de sobrecarga causado por el peso de la masa del agua suprayacente al agua de un material poroso no rígido. Mm, bueno, de todos los aparatos usados hoy en día para monitorizar el potencial matrical del agua en el suelo, el tensiómetro es probablemente el más común, ¿no? Este potencial hidráulico es una importante variable ambiental para el proceso tales como el crecimiento de las plantas, la producción agrícola, la recarga de acuíferos y depósitos de residuos enterrados, ¿no? Mm, Todos los tensiómetros consisten en tres elementos básicos, ¿no? Interconectados una copa porosa, un reservorio de agua y un sistema de medida de la presión dentro del reservorio, ¿no? El equilibrio energético entre el tensiómetro y el medio poroso en el que esté hundido se alcanza mediante la circulación del agua a través del material poroso del tensiómetro, ¿no? El agua se movería en la dirección hacia la que decresta el potencial del agua. La elección del tipo de copa poroso no es trivial, requiere un equilibrio entre la conductancia del material y el rango de medida porque se pretende cubrir la conductancia. Puede expresarse como K es igual a la velocidad sobre el tiempo y la altura, ¿no? Mm, También tenemos acá una imagen que nos muestra un ejemplo del tensiómetro con medidor analógico del presión y tensiómetro con transductor electrónico, ¿no? Mm, por ejemplo, sus partes, ¿no? Variante eléctrica del medidor de presión de agua en el interior del tubo. Ahora, acceso al depósito para recargar de agua el tubo del tensiómetro, ¿no? Medidor analógico de la presión de agua en el interior del tubo, el cuerpo principal del tensiómetro, tubo rígido, y está el material poroso en forma de copa, ¿no? Cup. Mm, Bueno, aquí vamos a ver el reservorio del agua puede ser construido de cualquier forma y tamaño, usando materiales rígidos, típicamente tubos de PVC. La máxima longitud del tubo que funciona como reservorio en un tensiómetro dependerá tanto del rango de medida deseado, ¿no? En un caso extremo, presentaríamos un tubo de reservorio de 500 centímetros de longitud relleno en su totalidad de agua, puesto que el elemento para la medida de presión del líquido suele encontrarse en su extremo superior, ¿no? Un tensiómetro vertical rellenado de agua generaría una presión negativa de 50, eso equivale a 500 centímetros de agua, nada más que por el peso del agua, ¿no? Por esta razón, puesto que en condiciones de campo, debido a las limitaciones impuestas por las cerámicas porosas, la máxima solución matrical soportada por de unos 80 K
por unas 800 centímetros de agua, el rango de medida sería de 30, ¿no? Y esto sería de 300 centímetros de agua. En el reservorio además es importante reducir el volumen ocupado por el aire, ya que la presencia de burbujas incrementa el tipo de respuestas, ¿no? Que esto, la medida del valor de la presión del agua dentro del tensiómetro se efectúa utilizando un sensor de presión analógico. En el segundo de los casos, el transductor de presión se comunica con la presión de interior de tubo a través de una aguja hipodérmica, ¿no? Que atraviesa por un tapón de tipo septum. Este diseño permite movilizar el sensor de tensiómetro sin perder el equilibrio de presión hídrica entre el suelo que circula la copa porosa y el agua en el tensiómetro. Piezometría. Piezometría para la monitorización del agua subterránea en las zonas saturadas se usan piezómetros. Estos son definidos como pozos no bombeados de pequeños diámetros, usados para medir la elevación de la superficie freática, ¿no? Los, por ejemplo, los tubos rígidos utilizados deben estar abiertos en la base para dejar el agua moverse libremente dentro y fuera del tubo. Cuando el nivel freática o la presión barométrica cambian, ¿no? El extremo superior del piezómetro está normalmente cubierto. Los piezómetros son usados para medir la recarga, infiltraciones profundas hacia el nivel de freática, ¿no? Esto nos dice Torres en el año 1989 o 98 y Jocelyn en 1990. Los piezómetros, por lo tanto, son utilizados como pozos de monitoreo de la presión del agua subterránea en acuíferos. Siguiendo esto, para ello la ecuación de Bernoulli, que describe la ley de conservación de la energía para el flujo de un fluido incompresible o irrotacional también, ¿no? Que nos habla sobre donde vamos a tener una ecuación que más adelante vamos a mostrar en unos ejercicios que se van a resolver. Los sistemas automáticos para la recolección de datos dan un mayor volumen de información de que los posibles o que es posible obtener usando medidas naturales, ¿no? Estos sistemas han de estar conectados a un módulo de almacenamiento, ¿no? Almacenamiento de datos para registrar las respuestas electrónicas de los sensores ante los cambios de presión. Por ejemplo, podrían ser estas respuestas sensores de piezométricos o piezoresistivos, ¿no? Tenemos un ejemplo